Bienvenido al curso de Microsoft Excel básico. Cada lección ha sido diseñada para que usted logre aprender a usar esta herramienta como todo un profesional. Esperamos que sea de su agrado y de gran utilidad. Así que sin más preámbulos, iniciemos con nuestra primera lección. Microsoft Excel es una aplicación o programa de tipo hoja de cálculo. Puede ser utilizado para organizar, calcular y analizar datos numéricos. Son varias las tareas que se pueden realizar con Excel. Estas abarcan desde la preparación de una simple factura en una empresa pequeña o la planificación de un presupuesto para las vacaciones de una familia, hasta la creación de complicados gráficos en 3 dimensiones o la gestión de libros de contabilidad para una empresa de tamaño mediano. Hay muchas maneras de ingresar a Excel. Veamos algunas de ellas. Podemos ir primero hacia el botón inicio ubicado en la barra de tareas, damos un clic, luego un clic en la sección donde dice todos los programas, buscamos la carpeta Microsoft Office, al encontrarla nuevamente un clic para abrir y dentro de ella vamos a buscar la aplicación Excel, que se abriría con un clic nuevamente. Otra de las maneras de ingresar a Excel es buscar en el escritorio del computador el icono de Excel y darle doble clic. De igual forma, en ocasiones es posible encontrar, al dar clic en el botón inicio, la aplicación Excel entre los programas más utilizados. Con un clic se abriría Excel. Estas dos últimas opciones no siempre se van a encontrar en todos los computadores. Eso depende del uso que le den al programa. La primera de todas es la que siempre vamos a encontrar sin importar cómo esté configurado el computador. En el momento en que abrimos Excel, nos aparece esta ventana. Esta es nuestra primera ventana y a través de ella podemos seleccionar lo que queremos hacer. En esta él nos muestra diferentes tipos de plantilla, las cuales podemos utilizar para realizar trabajos ya predeterminados por él. Por el momento vamos a trabajar con la primera de todas, denominada libro en blanco, sobre la cual vamos a hacer un clic. Nos aparece la interfaz gráfica de Microsoft Excel. Cuando hablamos de interfaz gráfica nos referimos a la disposición de los diferentes elementos que conforman el programa, es decir, los botones, los menús, las cintas, entre otros. En el caso de Excel vemos que no es muy diferente de los otros programas de Office. En la parte superior vamos a encontrar la barra de título, donde nos muestra el nombre de nuestro documento. En este momento nuestro documento se llama libro 1. Nos muestra el programa en el que estamos trabajando, Excel, y botones ya conocidos hacia el lado derecho como el botón de minimizar, maximizar y cerrar. Debajo de esta barra vamos entonces a encontrar lo que son las cintas de herramientas. Tenemos la cinta archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Cada una de estas contiene las herramientas que vamos a utilizar en Excel. Cuando yo le doy clic a alguna de ellas, en la parte inferior, las herramientas cambian y nos aparecen los botones correspondientes a la cinta que acabamos de seleccionar. Debajo de las herramientas vamos a encontrar el cuadro de nombres, vamos a encontrar el botón para insertar una función y la barra de fórmulas. Luego vamos a encontrar lo que se conoce como el área de trabajo. El área de trabajo en Excel es diferente a otros programas. Vamos a notar que está compuesta por una cuadrícula. Esta cuadrícula tiene la característica que en la parte superior cada columna se va a representar con una letra y cada fila se representa con un número. Al existir filas y columnas, entonces se van a generar cuadritos que vamos a denominar celdas. Estas celdas tienen un nombre. El nombre depende de la ubicación que tienen. En este caso, la que he seleccionado
está ubicada en la columna C y en la fila 6, por lo cual su nombre sería C6. Si vamos hacia el cuadro de nombres, vemos que él nos muestra el nombre de esta celda, C6. Cada vez que yo haga clic en una celda, en el cuadro de nombres me va a mostrar en dónde me encuentro ubicado. Esta celda se llama L14 porque está ubicada en la columna 14 y en la columna L y en la fila 14. Nuestra hoja de cálculo además trae en la parte inferior la zona de hojas. Vemos que tenemos una hoja en este momento y un botón que nos permite insertar hojas. En Excel, los documentos se conocen como libros. Acá hablamos de libros de Excel. Un libro de Excel, por lo tanto, trae varias hojas. Cuando abrimos por primera vez Excel, Excel nos da únicamente una hoja. Si deseamos más, simplemente tenemos que dar clic en el botón hoja nueva y él nos insertará otra hoja. Podemos utilizar las hojas que sean necesarias. A medida que vayamos dando clic, él nos agrega una hoja. Si cambio entre hojas, pueden notar que todas las hojas son iguales. Contienen columnas con letras, filas con números y la unión de estas dos me produce celdas. La ventana de Excel también contiene las barras de desplazamiento que me permiten moverme a través de la hoja, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Tiene en la parte inferior las vistas. En este momento me muestra tres tipos de vista: normal, diseño de página y vista previa. Si yo hago clic en cada una, voy a ver que cambia la forma de mi área de trabajo. Normalmente vamos a trabajar con la primera, la vista normal. Junto a ellas el zoom. Con el zoom puedo determinar el tamaño en que quiero ver mi área de trabajo. Esto no afecta la impresión, solamente la vista. Cuando empezamos a aprender a usar Excel, una de las dudas que se presentan en los estudiantes es cómo desplazarse a través de la hoja. En este momento yo selecciono las celdas utilizando el mouse. También puedo utilizar el teclado. Si yo utilizo las flechas de mi computadora, empiezo a oprimir hacia la derecha, veamos que se va desplazando y voy cambiando de columna. En este momento, las columnas, los nombres de las columnas se van corriendo para permitirme ver las que están más hacia el lado derecho. Cada vez que yo oprima el botón de mi teclado, está moviéndose una vez hacia la derecha la columna. Puedo hacer lo mismo hacia abajo, hacia arriba o hacia cualquiera de los lados. Cuento también con las barras de desplazamiento y los botones de estas barras. Cuando yo oprimo, puedo bajar y vemos al lado izquierdo cómo va cambiando la fila en la que me encuentro. Lo mismo puedo hacer hacia la derecha para moverme hacia el lado derecho de las columnas. Y usar las barras de desplazamiento para moverme también. Cada hoja de un libro de Excel contiene millones de celdas. Si queremos ir hasta el final, podemos usar combinaciones con el teclado. Voy a ir primero hacia la última de las columnas. Para esto podemos utilizar la combinación de teclas Control y la flecha hacia la derecha. Cuando las oprimo juntas, de una vez Excel me va a llevar hasta la última de las columnas, que en este caso es la columna XFD. Para regresar, simplemente voy a utilizar la tecla Control y la flecha hacia la izquierda. Y hemos vuelto a la primera de las columnas, la columna A. Con las filas es similar. Entonces, si queremos ir a la última de las filas, oprimo Control y la flecha hacia abajo.
y he llegado a la última de las filas que tiene Excel. En este caso es la fila número 1.048.576. Para regresar voy a utilizar control y la flecha hacia arriba. Y de nuevo estoy en la celda A1. Si yo combino y por ejemplo hago control y flecha hacia la derecha y luego control y la flecha hacia abajo, entonces me desplazaré hacia la última de las celdas, la última columna y la última fila al mismo tiempo. Puedo regresar de inmediato con una sola combinación. En este caso puedo utilizar las teclas control inicio y de inmediato me van a llevar a A1. Es importante recordar estas combinaciones, ya que en ocasiones cuando trabajamos con tablas muy grandes y necesitamos volver al principio, lo podemos hacer de forma rápida y eficaz. Otras teclas que pueden ser utilizadas para moverme son las teclas de avanzar página y retroceder página. En pantalla podemos observar que me permite ver hasta la fila número 30 en mi computadora. Si yo deseo, estando aquí en la celda A1, ir directamente a la A31, voy a oprimir el botón avanzar página. Y de inmediato él corre y desplaza las filas y vemos que me dejan A31. De esta manera, cada vez que yo oprima el botón avanzar página, él va a ir moviéndose, en mi caso, de 30 en 30. Nuevamente oprimo y me manda a la 61. Si vuelvo a oprimir, me va a mandar a la 91. Ahora pienso regresar. Estoy ubicado en la 181. Si utilizo el botón retroceder página, voy a devolverme nuevamente de 30 en 30. Una forma más para desplazarse directamente es en nuestro cuadro de nombres. Si conocemos el nombre de nuestra celda, podemos escribirlo en esta zona y iremos directamente allá. En este caso, en este momento me encuentro en I20. Si yo les pidiera ir a Q250, en lugar de tener que ubicarme en Q y empezar a bajar hasta encontrar la fila 250, lo que podemos fácilmente es ir a nuestro cuadro de nombres, dar un clic y con el teclado escribir Q250 sin espacio. Oprimimos la tecla Enter y observen que de inmediato me ubica en la columna Q y la fila 250. Las celdas son los espacios donde vamos a registrar y visualizar la información que introducimos en la hoja de cálculo. Para ingresar datos en una hoja de cálculo, lo primero que hacemos es seleccionar la celda donde deseamos ingresar los datos. En este caso voy a ir a B2, doy un clic y mi celda queda seleccionada. Vean que cuando una celda se selecciona, esta queda resaltada con un color diferente. Excel es capaz de comprender diferentes tipos de datos. Si los datos que yo voy a ingresar son solo numéricos, la hoja de cálculo los entenderá como números y podrá hacer con ellos operaciones matemáticas de cualquier tipo. Si los datos que yo ingreso como números son tomados correctamente, estos se van a alinear hacia el lado derecho. Si no lo son, se van a tomar hacia el lado, se van a ver hacia el lado izquierdo de la hoja y sabré que no fueron tomados como número. Entonces en la celda B2 veo que mis datos están ubicados hacia la derecha. Eso significa que fueron tomados como número y puedo hacer diferentes tipos de operaciones con ella. Voy a ubicarme luego en D2 y aquí voy a ingresar una combinación que sería símbolo
con mi número. Oprimo Enter y mi número ha quedado hacia el lado izquierdo. Cuando los números llevan algún tipo de carácter que no es numérico, la hoja de cálculo los entenderá solo como un símbolo y no se podrán hacer operaciones con ellos. Voy a desplazarme hacia F2 y en F2 voy a escribir igual 45. Doy Enter y vean que desaparece el igual. ¿Por qué razón? Cuando empezamos una celda con el carácter igual o con el carácter suma, la hoja de cálculo asumirá que es una fórmula. En este caso le está asumiendo que yo le estoy dando una fórmula que nos dice que es igual a 45. Por eso solo nos registra el 45. Para registrar la entrada de datos en una celda, después de escribirlos, simplemente pulsamos en cualquiera de en la celda que vamos a modificar y podemos editar. Voy a editar B2, entonces doy un clic y recordemos que esta zona donde está nuestra barra de fórmulas nos muestra qué hay dentro de la celda. Entonces, como está escribimos 26, aquí nos muestra. Doy un clic en la barra de fórmulas y puedo modificar mis datos. Nuevamente oprimo Enter o utilizo este botón y mis datos quedan asignados, queda corregido. Otra de las maneras que puedo hacer es ir hasta la celda, dar doble clic sobre ella, me habilita la opción para escribir y puedo corregir. Una tercera opción es dar clic en la celda y utilizar la tecla F2 de nuestro teclado, la cual habilita la opción de editar, y oprimo Enter. Son tres maneras distintas, pueden ser usadas de acuerdo al gusto de cada persona. Lo importante siempre es escribir adecuadamente lo que necesitamos. Hay que tener cuidado en Excel, ya que si yo simplemente doy un clic y empiezo a escribir, lo que va a hacer Excel es borrar el dato anterior y reemplazarlo por el nuevo. En este caso no voy a utilizar ni mi barra de fórmulas, ni el botón F2, ni voy a hacer doble clic. Simplemente empiezo a escribir de una vez en mi teclado. Vea que el número anterior desaparece y si yo oprimo Enter, mi número anterior desapareció. Esto es útil cuando yo deseo reemplazar la totalidad del elemento que estaba en mi celda. Otra posibilidad de borrar datos cuando yo deseo eliminar completamente los datos de una celda. En este caso lo que puedo hacer es dar clic en la celda que deseo eliminar y utilizar el botón suprimir. De inmediato todos los datos que estén ahí serán borrados. Hemos llegado al final de la primera lección de Excel base. Le invitamos para que continúe en este curso. En el próximo video aprenderemos acerca de cómo ingresar datos, el portapapeles, modificar filas y columnas, entre otros.